Sí, Hola. venimos a pedir su opinión de... La equidad en la educación en México, ¿podría hablar enfocado en la economía? Claro, cómo no. Mira, podríamos hablar de esa temática desde diferentes ángulos. Desde luego que hablar de esta temática sería conveniente hablarla con mejores datos. Uno de los datos más importantes que tenemos en nuestro país es que tenemos un índice de pobreza muy alto. Más del 50% de la población es pobre. Es pobre en ingresos y es pobre en patrimonio. De tal manera que no todos los niños en edad escolar, en educación básica, tienen acceso a la educación, aunque en lo formal se dice que se tiene derecho en la Constitución, en lo real no acuden la mayoría de los niños. En la primaria, en los niveles más básicos, que son preescolar y primaria, pudiéramos encontrar que sí hay una buena población, casi es el 100% en los primeros años de los niños de esa edad que ingresan. Pero desafortunadamente en la medida que van avanzando, no concluyen ni la primaria y el nivel siguiente que es secundaria y luego en media superior van quedando niños. Para poner un ejemplo, a grosso modo, si entraran 1000 niños en primaria, este porcentaje no entra igual en la secundaria. Se reduce alrededor de un 20 o 30%, de tal suerte que de esos 1000 entrarán 800 en secundaria, y en secundaria es más grave la deserción y la reprobación también. Afortunadamente la reprobación se está batiendo, pero la deserción no. Hay muchos niños que abandonan en ese nivel secundario la escuela, y en bachillerato ni se diga. De tal suerte que de los 1000 que entraron en primaria, pues ya no entran a la universidad, ya no concluyen, terminarán 200 o 300. Y luego los que ingresan a la educación superior es todavía menor el número. Pero en números, en educación básica, la población disminuye bastante, no concluyen su certificación de primaria, de secundaria y de bachillerato, la población que debería de estar en la escuela. Y eso es básicamente por los factores económicos. Debido a que tenemos pobreza, generalmente los niños de esas edades, al concluir primaria o secundaria, pues tienen que colaborar con el gasto familiar, que generalmente son llamados por sus padres para que les ayuden a solventar los gastos económicos, y por eso abandonan la escuela, porque no les alcanza. También en nuestro país tenemos, por esas características, un gran porcentaje de migrantes, dado que tienen que, para resolver los problemas económicos, se van del país, poniendo en riesgo incluso su vida. Estamos hablando de una gran cantidad de jóvenes, y últimamente se ha visto que vienen a engrosar las filas del crimen organizado jóvenes de estas edades. Desafortunadamente la necesidad de obtener ingresos ha sido un factor muy recurrente para que pues los sectores del crimen organizado les inviten por cantidades irrisorias de dinero, realicen ilícitos de toda índole. Esa es la desfortuna de nuestro país. Ojalá y hubiera más escuelas, ojalá y hubiera más maestros. Se requiere fortalecer las escuelas normales, la formación docente, y se requiere elevarlo el precio, invertir más, elevar los salarios de los maestros, invertir en educación. Y eso hablando solo de básica, preescolar a media superior. Si habláramos de educación inicial, hay un desastre en esa situación en nuestro país. Habría que revisar los datos objetivos para no
dar apreciaciones meramente subjetivas, pero es una realidad que hay muchas estudiantes, madres solteras o trabajadoras que no tienen dónde dejar a sus niños por la necesidad que tienen de trabajar o de estudiar, o simple y sencillamente no hay dónde les orienten, dónde se les dé una educación inicial a los niños. Nos hace falta en ese sector mucho. Entonces usted se refiere a las oportunidades que tienen de ingreso. Exacto. Y las que tienen ya estando en los cursos. Si están ya en los cursos, Enrique, no tienen desafortunadamente la oportunidad para concluir la educación. Ya ingresaron, pero en la medida en que viene desarrollándose su formación en el nivel en el que están, desafortunadamente no concluyen porque hay necesidades en las familias de nuestro país que se requieren cubrir con ingresos y ya no hay manera de pagarles su manutención en la escuela. Oh, vaya, qué información tan útil. Sí, Y es muy tan- importante. Y tan drástica, ¿no? Sí. Tan fea. Tendremos que hacer algo en nuestro país, sobre todo ustedes que tienen oportunidad de estar en una educación superior. Realmente somos muy privilegiados aquellos que podemos ingresar a la educación o aquellos que tenemos un empleo. Realmente estamos privilegiados en relación a la mayoría de la gente que no tienen un empleo formal, que no tienen ingreso a la educación por esa situación, ¿no? Esas son las condiciones en general que pueden notarse. Oh, muchas gracias, profe Masachi. A sus órdenes, Enrique. Adiós. Adiós. Hasta luego. Señorita, hasta luego. Gracias. A usted. Adiós. Adiós.